Gracias a todos los miembros. Bienvenidos criptomaníacos a un nuevo especial de terror. En esta ocasión, y más bien por tiempos, decidí colocar el especial de Halloween y el especial del día 12 de noviembre, que aquí es en México, mi país, el Día de los Santos Difuntos, en un mismo video. En esta recopilación habrá relatos que ya han salido, así como también relatos nuevos, para que los disfruten en una larga carretera, en su trabajo, o mejor aún, en este día 2 de noviembre, junto con toda su familia, mientras están poniendo las ofrendas, mientras están encendiendo las veladoras, a todos sus seres queridos y amigos, y también para todas aquellas personas que el espíritu de Halloween, la festividad, todavía la traen, todavía tienen ese mes de terror, por así decirlo. Este especial va para todos ustedes, porque cosas aterradoras, tenebrosas, o incluso ni siquiera aterradoras podríamos decirlo, sino enteramente paranormales, han sucedido en Halloween y también el 2 de noviembre, pues cómo no pensar en eso, si es el día en el que todos los difuntos vienen a la tierra. Espero les guste este maratón, criptomaníacos. Deseo que hayan pasado un buen Halloween y también que pasen un muy buen 2 de noviembre, recordando a todos sus seres queridos. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Mi nombre es José Luis Santos. Mi experiencia ocurre muchos años atrás. Ha sido una experiencia que me marcó la fecha del 2 de noviembre. Cuando me pasó esto, mi madre tenía poco tiempo de habernos dejado. Había fallecido por finales de marzo. Y el 2 de noviembre, cuando todos estaban poniendo sus altares, cuando mis hermanos y familiares habían ido a las tumbas a decorarlas, yo no pude asistir con ellos. Yo me encontraba todavía en ese tiempo, y a pesar de que habían pasado meses atrás, aún me encontraba en ese proceso de duelo. No podía ni siquiera ir a la casa de mis padres, en la cual actualmente y en ese tiempo residía mi hermana. No podía ver un altar con la foto de mi madre y una veladora. Simplemente estaba en negación todavía. Mi madre y yo habíamos sido muy cercanos, y su fallecimiento me había tocado profundamente. En mi casa con mi esposa y mis hijos, teníamos la costumbre siempre de poner nuestro altar, poner las ofrendas a nuestros difuntos, mi padre, mis abuelos, los abuelos de ella. Pero en aquel año, yo me encontraba muy mal, y pese a que yo no les dije que no pusieran altar, es decir, no se los negué, simplemente no me entusiasmé. No traje ofrendas, no traje el papel picado, no traje las veladoras. Ellos no pusieron nada. Mi esposa sabía que yo estaba todavía muy sensible. Fue pasando todo el mes de octubre, el 31, y después el día 1. Yo estaba en ese momento muy distante, sobre todo por la fecha. No le ponía atención a la casa, solamente era trabajo y llegar a dormirme. Pero justamente aquella noche, aquel 1 de noviembre, tuve un sueño. Soñé con mi madre. Era como un recuerdo. Estábamos discutiendo. Yo tendría algunos 18 o 19 años.
y mi madre me estaba regañando. Obviamente, tanto padres y hijos discutimos. No importa lo mucho que nos querramos, siempre llegamos a un conflicto. Yo veía todo como en tercera persona. Me podía mover en el sueño, por toda la casa a mis anchas. Veía a mi madre discutiendo conmigo. Después yo me iba y me encerraba en el cuarto. Y justamente ahí desperté. En aquel momento, cuando me despierto súbitamente, empiezo a oler el aroma de mi madre. No era su loción, era su olor corporal, el cual todos los hijos reconocemos de nuestra madre. Ese olor estaba ahí. La noche anterior, mi esposa y mis hijos no habían llegado a dormir debido a un convivio que tenían con ella y con su familia. Yo había decidido no ir, ya que me encontraba cansado y sabía que la casa estaba totalmente sola. Es por eso que seguí este olor, el olor de mi madre. Bajé de la cama, bajé las escaleras y este olor me llevó directo a la cocina. Y es en ese momento que recuerdo que cuando era más joven y estaba en la casa de mi madre, cuando era un estudiante, un universitario, cada vez que nos peleábamos, cada vez que discutíamos fuertemente, mi madre por la mañana, antes de irme a la escuela, siempre me hacía un chocolate que solamente a ella le queda. Ese sabor tan rico y ese olor también tan rico que me despertaba por las mañanas. Al momento de llegar a la cocina, empecé a oler ese olor a chocolate. Ese olor que tenía años de no olerlo. Y me llevó a atrás del refri, a un lado de este, en un pequeño sitio de la alacena, al lado del fregadero. Me encontré con un pequeño altar. Un altar que yo no sabía que existía prácticamente. Como les dije, en esa temporada yo no le ponía atención a nada. Y ahora que lo recuerdo, no había entrado a la cocina en aproximadamente algunos días, algunos 4 o 5 días. Pero había un altar ahí, un pequeño altar. Estaban las fotos de mis abuelos, de mi padre, de los abuelos de mi esposa, y también al centro, la foto de mi madre. Había veladoras, había pan de muerto, pero no había chocolate. El olor del chocolate caliente era como si lo emanara esta fotografía. En ese momento pude comprender que lo mejor era decir adiós. No me servía de nada estar aferrándome al pasado. Lo mejor era aceptar que mi madre ya no estaba conmigo, pero que me seguía observando desde donde quiera que estuviera ahora. En ese momento justo llegó mi esposa. Me vio en la cocina y ella no sabía cómo reaccionar, ya que yo no le había pedido nada del altar. Yo solamente le agradecí, y también le agradecí por las veladoras, que gracias por haberlas encendido y por ponerle las ofrendas. Hasta ese momento pensaba que mi esposa había hecho un chocolate que se le pareciera a mi madre, pero su respuesta no fue esa. Ella dijo que sí, que había puesto el pan de muerto y las demás ofrendas, pero ella había regresado temprano aquel día. Incluso había dejado a mis hijos con sus tías, ya que aún se encontraban dormidos, para venir a encender las veladoras, ya que ayer las había apagado. Las veladoras ahora estaban encendidas, y ese olor a chocolate estaba invadiendo toda la casa. Mi esposa acababa de llegar. Ella no había sido quien había encendido las velas, y mucho menos quien habría preparado algo parecido a un chocolate. De esto estoy muy seguro, que todo aquello fue obra de mi madre. Por alguna extraña razón, y tal vez por unos minutos, me sentí como un niño de nuevo. Desde ese día en adelante, todos los años sin falta, siempre pongo el altar de muertos. Mi experiencia comienza una noche
Resulta ser que como cada 31 de octubre, varios amigos y yo nos juntábamos en una casa para ver películas de terror. Esto fue por eso del año 2011. Soy del norte del país, así que la celebración de Halloween estaba más o menos normalizada, por lo que mi madre no le veía nada de malo en que nos vistiéramos para celebrar esta noche. Si bien no salíamos de la casa porque más bien no tenía sentido, ya que en ese tiempo no daban dulces, sí hacíamos un pequeño convivio. Uno de mis amigos, y voy a hacer énfasis en este punto, se había vestido como un niño fantasma. Había desgarrado sus prendas, las había pintado de blanco, y su madre había pintado también su piel de blanco con maquillaje. Todos los demás íbamos disfrazados de manera diferente, pero este disfraz de mi amigo es lo que toma más importancia en la historia. Verán, en ese entonces nos encontrábamos solos en la casa. Todos teníamos como 12 años aproximadamente, así que tampoco éramos tan niños. El baño de esta casa se encontraba arriba en el segundo piso. El de abajo estaba inutilizable, por lo que en determinado tiempo, y ya a punto de acabarse la película, le pusimos pause, ya que las frituras se habían acabado, y además uno de mis amigos quería ir al baño y se estaba aguantando, por lo que dos de mis amigos fueron a la tienda y el otro subió arriba hacia el baño. Los otros dos y yo fuimos a la cocina a servirnos más soda. Nos entretuvimos platicando y ahí nos quedamos. Quiero recalcar que mi amigo, el que iba vestido de niño fantasma, era uno de los que se habían ido a la tienda. En ese momento en que estábamos hablando, escuchamos que arriba, el niño que había ido al baño empezó a gritar, pero no era de susto, sino más bien de enojo. Era como si estuviera discutiendo con alguien. En ese momento nos pegó un grito para que nosotros fuéramos arriba con él. Fue cuando subimos las escaleras y al llegar al baño, él se encontraba dentro con la puerta cerrada. Nosotros le preguntamos qué era lo que estaba pasando, que por qué nos estaba gritando. Él nos contestó que Francisco, el chico que iba vestido de niño fantasma, lo había estado molestando y que no lo dejaba en paz en el baño. Nosotros estábamos confundidos, pues estábamos seguros que Francisco se había ido a la tienda junto con otro, aunque también cabía la posibilidad de que se hubiera regresado. En realidad, él era muy bromista, así que con total seguridad sabíamos que sí era capaz de hacer este tipo de cosas. Le preguntamos que cómo sabía que era Francisco. Él nos contestó que era debido a su risa, que la había escuchado desde el otro lado de la puerta. Empezamos a buscar a Francisco por toda la parte de arriba. Nos separamos y yo entré a una habitación en la cual tenían mucho desorden. Era como una habitación para huéspedes, pero que era más que claro que tenían mucho tiempo de no haberla usado. Cuando me encontraba caminando por esta, escuché un ruido que provenía de debajo de la cama, como si alguien se estuviera arrastrando por debajo de esta. Yo en un principio, por lógica, pensé que se trataba de Francisco escondiéndose, pero al agacharme y tratar de sorprenderlo, rápidamente salió de abajo. Vi solamente la espalda de Francisco correr y salir de la habitación. Aclaro de una vez que jamás vi su cara. Obviamente, a un ingenuo lo seguí. En el fondo de este pasillo se encontraba un ropero viejo. Dentro de este se podía escuchar cómo se movía alguien. Y como para que no me quedaran dudas, la risa tan característica de Francisco se escuchaba adentro de este. Yo iba con un vaso de agua al cual tenía planeado lanzárselo para mojarlo y que se dejara de hacer estas bromas. Me fui acercando lentamente preparando el vaso, cuando de pronto escucho la puerta de afuera abrirse, por pura suerte. Esto me llamó la atención y volteé la mirada hacia la ventana para ver la puerta. Y vi como claramente entró Francisco. En ese momento me detuve por completo, al igual que la risa dentro del ropero lo hizo. Abruptamente la risa y el juego que habíamos tenido
se había convertido en absoluto silencio. Desde ese instante, ese ropero en mi mente se convirtió en una pesadilla. Empecé a dar pasos hacia atrás hasta que comencé a correr y a bajar. De puro milagro no me caí en las escaleras. Al llegar a la sala conté a mis amigos. Todos estaban sentados. No faltaba nadie. Estábamos confundidos ya que Francisco repetía una y otra vez que él se había ido a la tienda y que no había regresado. En toda la confusión yo conté lo que había visto y fue así como todos nosotros, con un miedo inmenso que tratábamos de ocultar, subimos hacia arriba para ver aquel extraño ropero. Cuando llegamos, este se encontraba abierto de par en par, como si algo hubiera salido. Y antes de que empezaran a decirme mentiroso o empezaran a mofarse de mí, mi otro amigo, el que vivía en esa casa, se volteó y nos dijo: ese ropero siempre está con llave. Sin decir más, empezó a bajar rápidamente y todos lo seguimos. Esa noche esperamos a su madre y tan pronto llegó nos fuimos. Ese ropero al poco tiempo se tiró, o al menos eso fue lo que nos dijo este compañero. Aquella ocasión pasamos una verdadera noche de terror en vísperas de Halloween. Mi nombre es Santiago Sandoval. Esta experiencia sucede cuando yo era niño, en mi pueblo natal, allá al Día de Muertos. Básicamente es una fiesta a lo grande. Ves por donde quiera altares. Las mujeres se visten de catrinas, los hombres de catrines. Bailan incluso, por lo que para nada es sorpresa que en ese tipo de pueblos se llegue a hacer un altar enorme en la calle. O bueno, no en la calle, pero en ciertos lugares en los que se puede. Pasa y resulta que antes, en aquel pueblo, aparte de cada familia hacer su altar en su casa, también algunos vecinos decidían ponerse de acuerdo para hacer un altar más grande en un sitio del pueblo. En aquel tiempo era en unas canchas que casi no se usaban. Eran unas canchas que estaban abandonadas, pero que tenía un buen espacio y además algunos vecinos que iban a estar vigilando. Pasa y resulta que mi madre era una de todas esas vecinas que iba a dejar ofrendas a este altar. Aquella noche, cuando ya todo estaba puesto, don Fermín, un viejito del pueblo que estaba sumido en el alcohol, a veces estaba sobrio y conseguía sus chambitas, como él dice, ahí con los mismos pobladores. Él vivía en una casa abandonada y cada peso que le entraba era dedicado al licor y a la comida cuando ésta le escaseaba. Don Fermín era una persona muy imprudente y muy grosera cuando se encontraba completamente alcoholizado, y aquella noche no fue diferente. Don Fermín llegó hasta donde se encontraban haciendo el altar. Quiso tomar algo de las ofrendas. Por supuesto, los vecinos, y mi madre incluida, le dijeron que no podía. Hasta después, tal vez el 3 de noviembre. Todo estaba empaquetado además. Nada se iba a echar a perder. Pero don Fermín era una persona testaruda y esperó hasta que todos los vecinos se fueran para empezar a hacer sus fechorías. A la mañana siguiente, el día 3 de noviembre, por la mañana, varios vecinos estuvieron platicando sobre cómo Fermín se había puesto la noche anterior. Los vecinos que vivían cerca, prácticamente a un lado del altar, estaban comentando que Fermín esa noche se había peleado con algunas vecinas y a forcejeos consiguió llevarse pan, ofrendas, también bebidas, como pudo. Muchos de los vecinos se juntaron y esperaron a que Fermín de nueva cuenta apareciera para decirle que no iba a tomar nada del altar, ya que se había llevado a la brava todo lo que hubiera podido.
Todos los vecinos tenían planeado darle, claro que sí, pero esas no eran formas. Pero para la sorpresa de todos, Fermín no apareció por ningún lugar. Lo buscaron e incluso fueron a su casa al día siguiente, pero no había nadie. Su casa estaba sola. Hasta el día 5 de noviembre fue que apareció Fermín, de nuevo en el pueblo. Estaba muy golpeado, rasguñado, sus vestiduras, si de por sí era ropa vieja, en aquel momento se veían rasguñadas, desgarradas, como si algún animal salvaje lo hubiera atacado. Fermín no estaba bien. Tenía una cara prácticamente de terror absoluto. Estaba petrificado, no podía hablar bien ni siquiera. Tardaron aproximadamente algunas 2 o 3 horas en lograr que Fermín les platicara algo de lo que había sucedido. Allí estaba yo y también mi madre. Fermín empezó a decirnos que después de tomar las ofrendas e irse directo hacia su casa, algo lo detuvo por el camino. Había un grupo de gente con vestimenta muy extraña, tanto mujeres y hombres. Él sabía esto por las voces, ya que todas esas personas vestían con una túnica que les cubría por completo. No se les podía ver el rostro, y mucho menos se les podía ver alguna parte de su cuerpo. Fermín, en su ebriedad, esto no le importó. Pensó que querían problemas y él estaba más que puesto para dárselos. Pero una vez que se acercó tan solo un poco hacia estas personas se estiraron y lo tomaron abruptamente. Él dice que no sabe cómo, pero que sus manos crecieron de forma aterradora, ya que, a pesar de que se encontraba metros alejado de ellas, estas personas pudieron alcanzarlo. Lo tomaron de los pies y de las manos y se lo llevaron arrastrando con ellos. Lo internaron en el monte. Lo siguieron arrastrando. Él dice que incluso fue por kilómetros. Y una vez que llegaron a los pies de la sierra, empezaron a patearlo, empezaron a empujarlo. No dejaban que se levantara. Después de tanto ataque, finalmente se detuvieron. Fermín quedó tirado en el monte. A la mañana siguiente, cuando se levantó, estaba totalmente desorientado. No sabía para dónde caminar. No reconocía ningún camino. Pasó perdido cerca de 2 días. Y cuando llegó finalmente al pueblo, llegó sediento y llegó hambriento. No había comido nada, ni bebido nada. Fermín, al ser una persona de escasos recursos, no pudo asistir a un doctor. Una jovencita que estudiaba enfermería lo apoyó por cierto tiempo, pero a los 2 días de haber vivido esto, Fermín falleció. Perdió la vida debido a un ataque cardíaco. Se dice que estos eran los espíritus del 2 de noviembre, a los que Fermín les faltó el respeto. ¿Y por qué se cree esto? Bueno, pues en aquel pueblo se tiene la creencia de que cada altar en cada casa es correspondido y ahí van los familiares, los amigos o simplemente personas que extrañas y que les pusiste el altar en nombre de ellos. Pero hay otras cientos de personas, cientos de almas, mejor dicho, que bajan el 2 de noviembre, pero no tienen a dónde ir. Y es en honor a esas almas, aquellos que han sido olvidados, aquellos que no tienen familias, aquellos que nadie los recuerda, que se ponen esos altares enormes en las calles o en las canchas, como es en este caso, para que ellos puedan ir y saciar aquella hambre y convivir. Son espíritus a los que nadie se acuerda de ellos ese día. Y el error de Fermín aquella noche fue haberles faltado el respeto.
y haberse robado sus ofrendas. Espero que les haya gustado mi relato. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada.